Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Elisa. Muy bien, todo muy bien, con trabajo, pero bien, gracias. Con el gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia. Igualmente, oye, con trabajo y confusiones o chicanadas, como decía la consejera Rabel, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Bueno, a mí me parece que hubo una indebida conducción de la sesión y del proceso de votación. Nosotros tenemos una secretaria ejecutiva, pues que también debe de estar atenta a esos temas, pero pues la presidencia también, y creo que fue indebida la conducción, porque nuestro reglamento sí establece qué pasa cuando hay observaciones, sugerencias o propuestas y da un camino claro en la propia normativa reglamentaria cuando tenemos pues normado eso. Y aquí es muy claro, dice que los consejeros podemos presentar a las consejeras observaciones que modifican y después de ese proceso lo que se tiene que hacer pues es hacerse cargo de lo que pedíamos. Hay unas modificaciones que pueden ser votadas y no concluir así la sesión como se concluyó. Creo que sí es un indebido manejo porque nuestro reglamento da esas posibilidades. Sí. Entonces, tomando el artículo 17 en sus párrafos 10, 11, 12 de nuestro reglamento, habríamos salido muy bien del tema. Ahora, no quiere decir que todo esto esté perdido. Esta sesión concluyó, pero el punto de acuerdo sigue presente. Lo que tenemos diferencia es cómo argumentar este criterio de 5-4, que reiteradamente dijeron nuestros compañeros que estaban de acuerdo, la mayoría, no todos, hubo quien se distanció. Entonces yo considero que pues convocando a otra sesión, con un documento ya incorporado como el que se tuvo en la propia sesión, pues se va a solventar el tema. Entonces, la conducción por parte de la Secretaría Ejecutiva no fue la óptima, también es responsable la presidencia y la presidencia es quien concluye de manera abrupta. ¿Es así? Pues sí, porque, o sea, sí la conducción está a cargo de la presidencia. De la presidencia. Y sí, y en nuestros artículos sí dice claro, en nuestro artículo 17, sus párrafos 10, que nosotros tenemos posibilidad de presentar previamente o durante el desarrollo de la sesión pues modificaciones y que estas modificaciones y adiciones deben ser preferentemente presentadas por escrito. A veces no se presentan por escrito y cuando nosotros presentamos estas propuestas, pues estas propuestas pueden ser votadas, deben ser votadas. Entonces, si una primera propuesta de argumentación no estaba avalada por la mayoría, pues el paso siguiente era votar la propuesta de argumentación y después la consecuencia jurídica, que eran los puntos resolutivos. Yo hasta ahí no le veo ningún problema. Creo que a mí me preguntaron que si me sorprendía ahorita en los medios de comunicación y ya reflexionando, pues creo que sí, nos quisieron como que entrampar porque nosotros fijamos muy claramente la posición de qué queríamos votar y por qué no podíamos avalar la argumentación primera. Me explico, nosotros si hubiéramos votado en lo general lo que venía en el acuerdo, pues no podíamos votar ya después lo otro, porque iban a decir, pues ya se votó esto, entonces ya queda así. ¿Qué es lo que pasa? Que como es un tema complejo, los partidos políticos han estado insistiendo en que no tenemos competencia, pues la propuesta de modificación que se presentó por escrito de mi parte incluía todas las cuestiones para hacer frente que en realidad estamos dando cumplimiento a las sentencias del tribunal y que lo que nos estamos haciendo cargo es de materializar y garantizar ese principio de paridad a partir de las obligaciones que nos ha impuesto el tribunal. Entonces, creo que ahí estuvo el tema, sí creo que hubo una indebida conducción, Elisa. Uy, han estado interesantes las sesiones, también los argumentos, y se ha habido como posiciones distintas.
Dimos también información ayer precisamente sobre presidencia y otras consejeras, pero estamos viendo que en general habíamos escuchado a dirigentes de partido diciendo que habrían 5 candidaturas para hombres, 4 para mujeres, y la propuesta es invertirlas, ¿verdad? La propuesta que nos comentas, en donde estarían de acuerdo la mayoría, son 5 mujeres, 4 hombres, o que esa es la que no se votó el día de hoy y es la que se tendría que votar ya en próximos días, ¿verdad? No, fíjate, Lisa, que la mayoría de las consejeras y los consejeros estuvimos de acuerdo en que fueran 5 mujeres y 4 hombres para las gubernaturas y la jefatura de gobierno. Que los partidos políticos decidieran en qué estados, de acuerdo con su propia normativa que ellos establecieron. La diferencia estaba en la mayoría en cómo íbamos a llegar a esa conclusión. El proyecto que subió a Consejo General se hacía cargo de llegar a esa conclusión a través de declararnos competentes y a partir de eso decir que había omisiones legislativas y llegábamos a esa conclusión. La propuesta modificada que subió era diferente. ¿Cómo llegamos a esa misma conclusión? Ahí había una mayoría grande de cómo llegar a esa conclusión. Y es llegar explicando que el tribunal nos dio una obligación de vigilancia desde el 20, el 22 y en un incidente oficioso que resolvió respecto del incumplimiento del ordenado para garantizar la paridad de género. A partir de eso, nosotros llegábamos a la conclusión explicando que es un deber desde las sentencias que dictó el tribunal del instituto hacerse cargo de esta garantía de la paridad. Pero en el número, salvo uno de mis colegas que manifestó un distanciamiento, todos los demás, las voces de todos los demás, están de acuerdo en 5 mujeres, 4 hombres. Eso va a ser muy importante porque luego las resistencias son fuertes y además, independientemente de las encuestas, no pueden decir los partidos, no, pues es que todas las encuestas votaron primero por un hombre, por decir algo. No, tendrá que haber, ya una vez que se apruebe esto, vamos a esperar, pero así viene, 5 mujeres, 4 hombres, pero esperemos que esto se dé pronto. Claudia, muchísimas gracias, porque los partidos tendrán que también a su vez elaborar sus propuestas y decidir de manera interna en qué estados o jefatura de gobierno se implementará los criterios que cumplan con lo que va a decidir el INE. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Elisa. Y yo creo que de parte del INE, pues sí hay claridad. Los partidos políticos ya deben de ir trabajando. Les dábamos un modelo y ese tiene mayoría. Entonces, que lo vayan haciendo. Así que advertidos ya desde ahorita. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Elisa. Buenas noches. Buenas.